19:32, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos hablando de un tema bastante controvertido, pero más que necesario, y es que el presidente Donald Trump ha emitido otra notable orden ejecutiva instando a las agencias del gobierno federal a poner fin al adoctrinamiento radical en materia de educación sobre los menores de edad, tomando medidas para nuevamente inculcar una admiración patriótica por la increíble nación en términos propios de Estados Unidos hacia su patria. Es decir, Donald Trump quiere reivindicar la educación patriótica frente a un mundo globalizado. En particular, la directiva pretende poner fin a la enseñanza de la ideología de género y la teoría crítica de la raza, que han sido dos grandes estragos que ha tenido la educación en términos generales durante la vigencia del gobierno de Biden. Aquí lo que se busca es justamente quitar aquello que se impuso en las escuelas públicas en los últimos 4 años. En esta orden ejecutiva, el objetivo es finalmente cortar el financiamiento federal hacia aquellos sistemas escolares que continúan adhiriendo al adoctrinamiento progresista. Cito: los padres confían en que las escuelas estadounidenses brindarán a sus hijos educación rigurosa y les inculcarán una admiración patriótica por nuestra increíble nación y los valores que defendemos. Así comienza la directiva de 2.700 palabras que emitió el presidente. Vuelvo a la cita. Sin embargo, en los últimos años los padres han sido testigos de cómo las escuelas adoctrinaban a sus hijos en ideologías radicales y antiamericanas, al tiempo que bloqueaban deliberadamente la supervisión de los padres. Ese contorno funciona como una cámara de resonancia en que los estudiantes se ven obligados a aceptar esas ideologías sin cuestionarlas ni examinarlas críticamente. En muchos casos, sigue la cita, se obliga a los niños inocentes a adoptar identidades de víctimas u opresores basándose únicamente en el color de piel u otras características inmutables. En otros casos, se obliga a los jóvenes a preguntarse si nacieron en el cuerpo equivocado o si deben considerar a sus padres y su realidad como enemigos a los que hay que culpar. Esas prácticas no solo erosionan el pensamiento crítico, sino que también siembran división, confusión y desconfianza que socavan los cimientos mismos de la identidad personal y la unidad familiar. Imprimir ideologías antiamericanas, subversivas, dañinas y falsas en los niños da muestra de cómo nuestra nación no solamente viola en muchos casos la antigua legislación de los derechos civiles contra la discriminación, sino que usurpa la autoridad parental básica. Por ejemplo, orientar a los estudiantes hacia la mutilación quirúrgica y química sin el consentimiento de la participación de los padres, o permitir que los varones tengan acceso a espacios privados designados para mujeres puede convertir las leyes federales que protegen los derechos de los padres en algo obsoleto. De manera similar, exigir que se acabe con la aquiescencia del privilegio blanco o el sesgo inconsciente que en realidad están promoviendo una discriminación racial y socavan la unidad nacional. Mi administración hará cumplir la ley para garantizar que los beneficiarios de fondos federales que brindan la educación cumplan con todas las leyes aplicables que prohíben la discriminación. Esto está demostrando a través de las palabras de Donald Trump en su orden ejecutiva cómo en los últimos años, en nombre del progresismo, es cuando más se promovió el racismo y la discriminación, porque de repente ya se volvía un pecado, ya se volvía anatema el simple hecho de ser un varón heterosexual cristiano blanco. Acá lo que estamos viendo es que esta directiva continúa describiendo una estrategia que requiere que el secretario de Educación, el secretario de Defensa y el secretario de Salud y Servicios Humanos, en consulta con el fiscal general, proporcionen una estrategia, una guía, un camino para eliminar la financiación y el apoyo federal al tratamiento y adoctrinamiento ilegal que se generó en las escuelas primarias y secundarias, especialmente aquellos espacios que han sido un refugio para la ideología de género y la teoría crítica de la raza. Vuelvo a citar lo que hemos dicho recientemente. Mi administración hará cumplir la ley para garantizar que los beneficiarios de los fondos federales que brindan educación cumplan con todas las leyes aplicables que prohíben la discriminación. Justamente porque, como dijimos, el progresismo dividió, discriminó, excluyó a las personas según su color de piel y según su sexo, evitando así la unidad nacional.
Ahora vamos a ver qué nos dice, por otro lado, el asesor principal de la Alianza en Defensa de la Libertad, Tyson Langofer. Y lo cito: todos los estudiantes merecen ser tratados por igual ante la ley, independientemente de su raza, religión o sexo. Las escuelas existen para educar, no para adoctrinar a los niños. Como escribió recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos, las escuelas primarias y secundarias son los guardias de la democracia, lo que subraya el deber inherente a las escuelas de enseñar a los estudiantes cómo participar en un discurso civilizado sobre los temas difíciles y construir un terreno en común en lugar de separarlos en función de las diferencias. El presidente Trump tiene que garantizar la financiación federal de la educación para que se destine a enseñar a los niños de nuestra nación a amarse y respetarse unos a otros, y a nuestra gran nación, en lugar de enfrentar a los niños entre sí y contra las libertades fundamentales que hace Estados Unidos, vuelvan a buscar ese sentimiento de unidad nacional. Todos los estudiantes merecen aprender en el mejor entorno posible, libre de políticas discriminatorias, donde todos puedan florecer y prosperar. Vamos a ver por otro lado a la presidente lesbiana de la Federación Estadounidense de Maestros, a Randi Weingarten, que tiene más de 1,6 millones de miembros, su organización, que mostró su furia, obviamente, para sorpresa de nadie. Este plan es un ataque directo a todo lo que los padres y las familias aprecian. Y es interesante porque hasta donde yo sé, normalmente esta gente es como el DVD que yo tenía de chico, no reproduce nada, pero bueno, hablan en nombre de los padres. Y es extraño porque replican un discurso que se vio acá en Argentina respecto a las marchas LGBT contra Javier Milei. Hablan en nombre de padres y familias cuando son una minoría dentro de una minoría. Es un plan torpe, reciclado y probablemente ilegal para discriminar la elección y negar en las aulas recursos para pagar recortes de impuestos para los multimillonarios. Y en realidad esta gente ha sido históricamente financiada por multimillonarios. Quizás esta gente está proyectando sus tijeras o sus motosierras, no sé qué harán en la intimidad, pero efectivamente acá lo que se está haciendo es que el dinero público se destina a cosas que se tienen que destinar y no a financiar adoctrinamiento sin sentido. Igual de esta gente hambre no va a pasar. A los que nos escuchan sepan que todavía cuentan con las grandes inversiones de metas capitales como de George Soros. El activista de protección infantil, Chris Elston, mejor conocido como Billboard Chris, recurrió a las redes sociales para advertir que incluso con la nueva orden ejecutiva en vigor, los padres deberán seguir en alerta máxima para exigir cuenta a los sistemas escolares, porque ciertamente que la ideología de los docentes no va a cambiar de la noche a la mañana. Por eso es interesante ver si acaso las escuelas siguen violando estas normas para denunciarlas y exponerlas. Y esto es algo que debería empezar a hacerse también en Argentina. Que los padres se involucren más en la educación de sus hijos. Y lo digo en calidad no solamente de docente, sino de padre. Acá la respuesta está en que cada uno tenga lo que hay que tener para ir a hablar de frente y sin miedo a veces a tener que levantar un poquito la voz con los docentes que están promoviendo lo peor de lo peor de lo peor en nuestros hijos. Gracias a Dios, en Estados Unidos parece que hay una luz de esperanza en este tema. Esperemos que este modelo se replique en el resto de las naciones occidentales. Nada más y muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.